Entonces, ¿qué vamos a hacer en lo que resta del día de hoy? Contarles yo, tratar de motivarlos por qué hacemos programación funcional, principios de programación funcional, hablarles de paradigmas, de principios de programación funcional y luego de los fundamentos de la programación funcional y por último, de lenguajes de programación funcional. O sea, empezamos la parte de funcional hoy. Entonces, empezamos por principios. ¿Qué es un paradigma de programación? Entonces, un paradigma de programación describe distintos conceptos y patrones de pensamiento de una disciplina científica. Un paradigma, perdón. Describe distintos conceptos y patrones de pensamiento de una disciplina científica. ¿Sí? Los paradigmas de programación más conocidos se llaman el declarativo. ¿Cuál es el paradigma? Que yo declaro lo que quiero hacer y eso por detrás lo hace, sin que yo necesariamente le haya dicho cómo. El paradigma funcional, el paradigma lógico y el paradigma descriptivo como HTML o ¿cómo se llaman? XML y esas cosas, son ejemplos de, digamos, de paradigmas declarativos. Está el concurrente, pero en la concurrencia hay concurrencia declarativa, hay concurrencia por paso de mensajes y hay concurrencia con estado. Está el paradigma con estado, también conocido como el paradigma de programación imperativo. Está el paradigma orientado a objetos, que realmente no es más que el paradigma con estado, no es más que eso, pero tiene una categoría especial porque es una disciplina para programar. Está el paradigma relacional, está el paradigma distribuido, hay otros paradigmas. En esta carrera, entonces, ustedes ya vieron el paradigma con estado, ya vieron el paradigma orientado a objetos, aquí no aparece, ya vieron el orientado a eventos y ahora vamos a ver funcional y el que vamos a ver aquí es concurrente declarativo, o sea, concurrente con funcional. Vamos a hacer un curso electivo el semestre entrante, ojalá por paso de mensajes, y luego con estado es que detesto programar concurrente con estado, entonces no me interesa hacer sobre eso, porque eso es muy incómodo para un programador y si no hay necesidad, ¿para qué hacerlo? Los programas concurrentes que más errores han tenido en la vida y daños, con muertos y todo, han sido programas concurrentes con estado. Eh, había un programa que dosificaba un medicamento para unas personas y una equivocación allí en una variable hizo que le dosificaran más de lo que debía y la mataron. Conocen los trenes en el mundo. Los trenes son sistemas concurrentes, van unos por acá, otros por acá, otros por allá. Lo que controla que esos trenes no se estrellen normalmente es un programa concurrente. ¿Ha oído de trenes que se estrellan? Eso, ahí pasa. ¿Sí? La concurrencia con Estado es, pues hay, pero hay que saberla hacer. Y entonces, si se puede hacer sin Estado y se puede hacer bien, ¿por qué hacerla con Estado? Entonces yo no la recomiendo nunca. Pero, pues claro, se puede aprender, pero no conmigo. Bien. ¿Qué es el paradigma imperativo? La programación imperativo, que es la que ustedes han visto, las variables son mutables, son más conocidas en el mundo de la programación como celdas. Mutables, ¿qué significa? Que pueden cambiar de valor. Por eso está la asignación. Usted le puede decir, X vale 5 y un minutico más tarde X vale 6 o 8, 50 y eso no pasa nada. Una variable no tiene un valor, puede tener muchos valores en la vida. Entonces tiene una operación muy particular y importante para que ellas sean mutables, que es la asignación, es la que me permite cambiar el valor a una variable. ¿Sí? Y se caracteriza por el uso de estructuras de control, como el if, then else, o los ciclos for, o los ciclos while. Tienen break, continue, return. ¿Han notado eso alguna vez? Que empiezan un for y por allá abajo dice break, o return. Y entonces el for se para y se sale del for. Uno dice for igual 1 hasta n, y por allá adentro hacen un break y no llegó hasta n, llegó hasta 10, y era hasta 50, llegó hasta 10 y encontró un return y se paró el for. Esos comportamientos son comportamientos
que cuando uno quiere probar que algo es correcto, son indeseables. Entonces, si uno puede hacer lo mismo sin hacer ese tipo de cosas, es mejor para poder probar que las cosas funcionan bien. Una de las razones por las que hacemos programación funcional es para hacer cosas que sean correctas sin necesidad de que yo haga tantas pruebas, sino que son correctas por construcción. Entonces, ese tipo de estructuras no son de la programación funcional, pero sí caracterizan la programación imperativa. Obviamente, uno puede programar imperativamente bien también, por eso lo enseñan a programar y a tener, ¿cómo se llaman? Buenas prácticas de programación, ¿cierto? Esas buenas prácticas de programación, si uno las usa, pues lo llevan a programar bien. Pero, como uno puede no usarlas y el lenguaje le permite, y entonces ahí es donde pueden aparecer los errores y los problemas. La programación imperativa es una abstracción de lo que llamaban las máquinas de von Neumann. Las máquinas de von Neumann es una abstracción de lo que es un computador. La conocen mucho los electrónicos. No sé si hay electrónicos o estudiaron electrónica. Las máquinas de von Neumann es como la abstracción que usan los electrónicos para decir que es un computador. Las máquinas y las máquinas reales pues tienen variables, que son celdas de memoria. Tienen una manera tienen como una dirección, como unos apuntadores, esa cosa de referenciar variables para poder cargar y descargar instrucciones. Tienen entonces la asignación de variables para poder almacenar valores y tienen estructuras de control basadas en saltos o en jump. No sé si ustedes alguna vez vieron un lenguaje que se llamaba BASIC. La estructura básica es un GoTo, que va uno en la línea 10 y dice GoTo 20, entonces se va para la línea 20. Y allá dentro le dice GoTo 10, entonces se vuelve a la 10 y cosas de ese estilo. Esos son los saltos. Entonces uno podía hacer un loop haciendo GoTo ya y en algún momento y luego GoTo otra vez allá y GoTo otra vez, entonces era un loop. Obviamente es mejor hacer un while que se devuelva solo, que uno no tenga que decirle salte la línea 20 ni nada de esas cosas. Entonces, pero el mecanismo básico que hay para un while, para esas cosas, es el jump. Ese es el fundamental y ese existe en las máquinas de von Neumann. Las máquinas de von Neumann son imperativas como la programación que se puede hacer en ella. El reto que aparece en la programación es cómo programar más allá de decir instrucción por instrucción sobre datos simples. Entra a memoria, ponga un 0, ponga aquí un 1, súmele no sé qué. Cómo programar con más alto nivel. Y entonces ustedes hoy en día encuentran lenguajes de muy alto nivel. No se están oyendo hablar de lenguajes de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta, y cada vez son más abstractos los lenguajes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la mejor manera de poder escalar la programación. Escalarla es que se puede hacer en cantidad y para muchas cosas. Entonces necesitamos otras técnicas para definir altos niveles de abstracción. Colecciones, polinomios, formas geométricas, cadenas, documentos. Esas técnicas se llaman teorías y cuando uno incluye teorías, entonces entra al mundo de la programación funcional. ¿Qué es una teoría? Una teoría consiste de unos datos, uno o más tipos de datos, unas operaciones sobre esos tipos de datos, sobre esos tipos, y unas leyes que describen las relaciones entre los valores y las operaciones. ¿Han oído hablar de tipos abstractos de datos? ¿Les han hablado de eso? Nunca en ninguna parte. ¿Les han hablado de TAT, Abstract Data Types, o tipos abstractos de datos? Eso fue lo que precedió a los objetos, los tipos abstractos de datos. Entonces, un tipo de datos tiene valores, tiene operaciones y tiene unas leyes que describen cómo se comportan esos valores con esas operaciones. Y típicamente una teoría no describe mutaciones, no describe cambios, no describe cosas que cambien. Entonces, por eso desaparece la asignación. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de la teoría de cadenas de caracteres, entonces yo digo una cadena de caracteres está hecha de caracteres y defino un operador que es el más que me dice cómo se concatena un carácter con otro. Y digo que hay una propiedad que la operación de concatenación es asociativa. O sea, A concatenado con B con C da lo mismo hacer primero A con B y luego con C, o primero A concatenado primero B con C y luego concatenar A con B con C. Da exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero la teoría de cadenas no dice
¿cómo hago para entrar a cambiarle el tercer carácter a la cadena A y ponerle otro? Eso no hace parte de una teoría. Eso es lo que quiere decir con que no describe mutaciones. O sea, una teoría no describe, yo quiero entrar a ese dato allá y cambiarle ese pedacito, un bit. No, eso no funciona así. Las teorías se describen así, en abstracto y así. Entonces las teorías normalmente son para describir datos no mutables, no datos que se pueden cambiar por dentro. Una variable que como uno le puede asignar es como cambiarla por dentro, cambiarle su valor. Entonces es un dato mutable. Lo funcional va a tratar de cosas inmutables y por eso las teorías van a tener que ver con lo funcional. Entonces, ¿qué consecuencias tiene eso para la programación? Nos concentramos en definir teorías para operadores. ¿Cierto? No va a haber cambios de estado, los cambios de estado van a ser mínimos, o sea, no va a haber no va a haber asignación, no va a haber cambios de estado y trataremos a los operadores como funciones, muchas veces compuestas por funciones más sencillas. ¿Qué es una función? Repito, algo que va de un dominio en un codominio. Cuando recibe algo del dominio, devuelve algo del codominio. Y siempre que reciba lo mismo del dominio, devolverá lo de función, ¿cierto? Y vieron el concepto de relación. ¿Qué distinguía una relación de una función? Si yo tengo un conjunto que tiene estos tres punticos, tengo un conjunto que tiene estos tres punticos, y tengo por aquí otro conjunto que es el codominio, este es el dominio, que tiene otros tres punticos o cuatro, no importa cuántos. Entonces, una relación es algo que relaciona elementos de acá con elementos de acá. Entonces yo puedo decir, este señor está relacionado con este. Y puedo decir, y este está relacionado con este. Y puedo decir, este está relacionado con este. Entonces, si a uno de acá le corresponde solo uno de acá, se llama función. Pero puede haber relaciones donde yo digo, y además este está relacionado con este. En ese momento eso dejó de ser función. Es una relación, pero no es función. ¿Por qué? Porque a este señor no le corresponde uno solo, le corresponden dos. Entonces, si yo digo, ¿quién está relacionado con este? Me pueden decir este o me pueden decir este. Entonces, si a esto yo lo llamo, que es lo que lo suelen llamar la función f, entonces f de este puntico yo no sabría si da esto o da esto. Entonces no es una función. Entonces las funciones son las que preservan que a todo elemento de entrada le corresponde solo uno de salida. Puede ser repetido allá, pero te corresponde solo uno, no le pueden corresponder dos. Esas son las funciones. Siempre que me entra una cosa, me da lo mismo, no me da otra cosa. Bien. Ese es el concepto matemático de función. En programación significa que nuestros operadores van a ser funciones y como tal, siempre que les entra una cosa, devolverán la misma cosa. Principios de programación funcional. Entonces, ¿en qué principios se basa la programación funcional? Creo que los había leído. En un sentido operativo, la programación funcional significa programar sin variables mutables, no asignación, no ciclos, no otras estructuras de control imperativas, ninguna de esas. Ahora, en un sentido más amplio, eso es como práctico, operativo. En un sentido más amplio, la programación funcional significa que un programa es un conjunto de funciones e invocaciones a funciones. Eso es todo lo que es un programa. Un poco de definición de funciones y la invocación a unas funciones. En particular, las funciones van a ser valores que pueden ser producidos, o sea, devueltos por una función, consumidos, es decir, pasados como argumento para una función, y compuestos, es decir, compuestos entre ellos, se pueden componer las funciones. Y dan otras funciones. Los lenguajes de programación funcionales hacen que esto sea sencillo. O sea, los principios de la programación funcional son, no existe asignación, no existe estructuras mutables, no hay estructuras de control como el if, el while, el for, no hay. No hay. Segundo,
todo programa es un conjunto de funciones y una invocación a una función. El programa principal es invoca una función y empieza a hacer cosas y a invocar otras, todo es invocación de funciones. Tercer principio, las funciones son valores que se pueden pasar como parámetro, devolver como resultado o componer con otras funciones para dar otras funciones. Esos son los tres principios. ¿Y qué es un lenguaje de programación funcional? Un lenguaje que hace que esto se pueda hacer. Entonces, ¿Python es un lenguaje de programación funcional? En principio no, porque Python, si existe la asignación, los valores se pueden cambiar, entonces no obliga a que eso no se pueda hacer. Entonces, eso no se puede, o sea, no hacerlo significa que yo programo funcionalmente, es decir, yo no le cambio los valores a las variables, no uso la asignación, eso puede pasar, pero Python no me obliga a que yo no pueda hacer eso. Entonces, en ese sentido, no es un lenguaje de programación funcional porque él no me ayuda a que hacer eso sea sencillo. Un lenguaje de programación funcional me dice, cuando trato de usar cambiar el valor a una variable, me dice, no se puede, está prohibido. Ah, ese es un lenguaje funcional, sí, dime. Esa es una buena pregunta. Él me dice, si el valor no cambia, entonces es una constante. Entonces yo les digo, no. O sea, a ver, supongamos que X es una variable que yo defino y yo podría decir X igual a 5. Entonces, a partir de ese momento no puede cambiar. Entonces, a partir de ese momento X ya quedó como 5, quedó como una constante. Pero había podido inicializarlo en 6 o en 8. El valor que puede tomar es cualquiera, o sea, puede tomar un valor variable. En ese sentido es una variable. Puede tomar, no es que siempre sea 4. Pero una vez empieza la computación y toma un valor, no puede cambiar. Pero puede tomar cualquier valor una vez empieza. Lo que no puedes cambiar. Entonces, en el sentido sí es variable, que puede tomar cualquier valor. No es variable en el sentido que una vez toma un valor, no puede cambiar. ¿Sí? Pero eso no es necesariamente una constante. Una constante es el 4 o el 5, que toda la vida será 4. El 4 no puedo decir yo a 4 asignale 5, el 4 es el 4. Pero X yo puedo decir que empiece en 4, X yo puedo decir empiece en 4 y a partir de ahí no lo puedo cambiar. Pues también puede decir empiece en 8 o empiece en 50 y puede. Entonces en el sentido es variable, ¿de acuerdo? Pero sí, esa es una impresión que uno tiene al principio. Más. Ahora, principios de los lenguajes de programación funcional. Entonces, en un sentido operativo, un lenguaje de programación funcional no ofrece variables mutables, no ofrece asignación, no ofrece ciclos ni otras estructuras de control imperativas. ¿Sí? En un sentido más amplio, un lenguaje de programación funcional permite la construcción de programas elegantes enfocados en funciones. Pero, por ejemplo, Scala sí permite todas estas cosas que esto no permite, ¿cierto? Pero vamos a ver que si las quiero usar, tengo que declararlas así. De hecho, va a haber una diferencia entre declarar una variable mutable y una variable inmutable. Una variable mutable le voy a decir de una manera y una variable inmutable le voy a decir de otra manera. Cuando yo la declaro inmutable, que dice que la voy a usar, que no puede cambiar, entonces él no me la deja cambiar. O sea, él me va a dar elementos para poder programar funcionalmente. En particular, los lenguajes de programación funcional son, las funciones en un lenguaje de programación funcional son ciudadanos de primera clase, así se les dice. Es decir, se pueden definir en cualquier parte, incluso dentro de otras funciones. Al igual que cualquier otro valor, las funciones pueden ser pasadas como parámetros a otras funciones, devueltas como resultado de aplicar una función. Y como cualquier valor, existen operadores sobre las funciones para componer, operadores sobre las funciones, en este caso para componerlas y para invocarlas. Sobre los números existen operadores, la suma, la resta, la multiplicación. Sobre las funciones existe la composición y la invocación de una función como operadores para usarlas. Esos son los principios de los lenguajes de programación funcional. Voy a pegar ahí.